una masa dura, poco móvil, dolorosa o no, con cambios de coloración en la piel, enrojecimiento. Algo que es muy importante es la secreción por el pezón. Esa secreción muchas veces es secreción sanguinolenta, retracción del pezón, o está descrito como piel naranja, ¿verdad? Así como los poritos de las naranjas, así se te puede poner la piel. Entonces, como que fuera una celulitis. Ajá. Entonces, todos estos son signos que tenemos que tener en cuenta para consultar. Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Tenemos una nueva invitada, ¿no? Ella es una vieja amiga, querida y conocida por ustedes, que nos trae un tema interesante, porque si esta palabra, la palabra cáncer, a ti te aterra, si lo ha vivido alguien en tu familia o tienes esa confianza y por ello te lleva al descuido de cosas que debes estar tú haciéndote responsable, y cuando ves, no, o sea, ni tu miedo ni tu alta seguridad te va a llevar a manejar la situación si es que la tuvieras que vivir. Estamos hablando del cáncer de mama y hay cosas, en este caso te voy a plantear hoy, Sarita, 10 cosas que debes saber del mismo. Bienvenidos, bienvenidas. La doctora Sara Ortiz. Sarita Ortiz, ella es ginecóloga, obstetra y pues es de esas personas inquietas que nunca paran de estudiar, no solo para apoyar desde la parte física, médica a sus pacientes, sino también desde la parte emocional. Así que hoy sí, si estás listo, estás lista, empezamos. Sarita, bienvenida al estudio nuevamente. Hola, Carol, para mí siempre es un placer estar acá y pues darles el seguimiento en redes. Me encanta todo lo que se trabaja en este estudio, lo que aprendemos de todos los profesionales que vienen acá. Y hoy, como tú dices, es un tema muy interesante, sí. El hablar de cáncer de mama. La palabra cáncer nos aterra. Muchas veces hay pacientes que no lo tienen y llegan que creen que lo tienen. Y tú dijiste una palabra mágica y es el descuido, ¿verdad? ¿Cuándo dejo de cuidarme? Y en el cáncer de mama podemos decir que es el primer cáncer a nivel mundial, desplazando al cáncer de pulmón. Esto nos da la importancia en qué debemos de hacer las mujeres, aunque en el hombre también puede haber cáncer de mama. Sin embargo, en la mujer es mucho más frecuente. Se menciona que 1 de cada 8, 1 de cada 12 mujeres puede tener alguna vez en su vida cáncer de mama. Y quiero empezar con algo. La prevención, el chequearnos, el acudir al médico, es lo que nos va a ayudar a detectar el cáncer a tiempo para tener una mejor sobrevida. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre vivir o no vivir en relación al cáncer de mama? El punto súper importante de acudir al médico. ¿A partir de qué edad debe de empezar uno a hacer ya ese examen, Sarita, para ver si hay alguna bolita, algún bultito, algún dolor, alguna transformación en el pezón? ¿A qué edad es bueno empezar? Más o menos, bueno, dentro de las cosas que vamos a tratar, uno es el autoexamen de la mama, ¿verdad? ¿Cuándo me lo debo hacer? ¿Cómo me lo debo hacer? ¿Por qué es importante? Si me va a salvar la vida. Y
y pongo esto entre comillas porque muchas veces creemos, y es lo que yo vivo en clínica, doctora, yo me toco y no siento nada. No nos queremos ir a chequear, no queremos hacer los exámenes de rutina que correspondan. Entonces, ¿el autoexamen es válido? Si es válido, lo debemos de aprender a hacer. Y a partir de los 20 años, idealmente tendríamos que chequearnos 5 a 8 días después de nuestra menstruación. Si lo hacemos después de ovulación, va a haber mucho estímulo a nivel de progesterona en la mama y eso hace que haya hinchazón, que haya dolor, que haya molestia a nivel mamario y no nos va a permitir realizar bien el examen. El examen idealmente tendríamos que hacerlo de varias formas. Puede ser frente al espejo, con nuestras manos acá, en la cintura, ver, siempre vamos a tener una asimetría normal, una más grande que la otra, ¿verdad? Entonces, evaluar en la piel que no hayan cambios de coloración, que el pezón no esté para adentro. Sí, hay mujeres que ya crecieron, ya nacieron así. Entonces es, doctora, yo así lo he tenido siempre. Ok, ¿verdad? Puede ser algo anatómico. El pezón invertido, sí. Es poco frecuente, pero sí existe. Y ellas pueden dar de mamar. Jalando con pezonera sí se puede. ¿No duele eso? Mucha sensibilidad. Claro. Entonces, ver coloración, evaluar muy bien que no haya secreción y aprender a tocarnos, ¿verdad? Entonces, nuestra mano hacia arriba de la mama donde vamos a evaluar y con las yemas de los dedos realizar una palpación firme, ¿verdad? Pero no brusca, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo en toda la mama, palpar la axila y la otra forma es hacerlo en forma de espiral, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, siempre con una palpación firme. Recordemos que la mama va a tener un porcentaje de grasa, ¿sí? Entonces, la glándula mamaria va a tener los lobulillos, va a tener los túbulos y va a tener el tejido conectivo, ¿verdad? Entonces, se forma de todo eso y la glándula pues va a haber de diferentes tamaños, de distintas formas. Debemos de aprender y familiarizarnos con tocarnos nuestras mamas. Ahí tiene que ver también la grasa, el músculo. Exacto. Ahorita que tú lo estabas describiendo, la cantidad de partes que tiene, a veces puede ser que uno esté tocando algo de eso que tú Entonces dijiste. tocas, por ejemplo, a nivel muscular o hiciste un ejercicio o algo y obviamente lo primero que la paciente piensa es, tengo dolor, tengo algo malo. Recordemos que el dolor, la mastodinia, ¿verdad? Que ese es el término médico. ¿Qué sucede con eso? Puede ser muchas veces hormonal la situación, no precisamente de un cáncer. El cáncer duele, no duele, los estadios iniciales del cáncer no van a doler, puede doler ya en estadios donde incluso hay metástasis, por eso tocarnos y vernos es sumamente importante. ¿Cada cuánto? Cada mes, del 5º al 8º día después de que me bajó la regla. Ok. Me bajó hoy, cuento 5, 8 días y ahí me toco, ¿verdad? Algo que también es muy importante es el chequeo que voy a realizar después de los 25 años. Me toco y cuando voy a mi chequeo anual, le pido a mi doctor que me toque, a mi doctora que me examine. Fíjate que ahorita te oía describir todo eso y uno no estudió anatomía, o sea, uno no tiene idea. Puedes ver una gráfica, pero depende del volumen de tus senos y lo gordito o delgado que estés, también me imagino que se debe sentir diferente a la hora de palpar. Entonces digo yo, si primero lo palpa uno el doctor o la doctora, en tu caso, y todo lo sientes normal, entonces le dices al paciente, a ver, ahora tóquese usted de esta misma forma como lo hice yo. Siente, eso es un seno en estado normal. Exacto. Para que uno tenga idea de qué es cómo es cuando está normal. Yo hago esa práctica con mis pacientes porque a veces van a un chequeo ginecológico de su papá Nicolau, de su citología, y me dicen solo lo de abajo. No, todo.
porque ahí aprovechas tú precisamente a hacer esta práctica, que es el momento que tengo. A lo mejor iba a llegar dentro de un año, pero si yo no le enseñé eso, no va, vio un video, pero no es como que tengas a alguien enfrente y que te diga justo lo que tú dices. Claro. Tóquese. Yo a veces tengo Y pacientes hasta la que presión con lo que tú lo tengo haces. una mama normal y en la otra yo siento que hay algo que se llama enfermedad fibroquística. Entonces le digo, ¿ya habías palpado esto? No. Toca acá. Ah, sí se siente diferente. Y acá. Y entonces viene la frase mágica. Es que me da miedo tocarme porque puedo tener algo. Entonces, en la mama es importantísimo que aprendamos a tocarnos, porque el detectar, el chequearnos, el ir al doctor, el hacer los exámenes que correspondan, nos va a hacer la diferencia en tratamiento, en salvarnos la vida. Sí. Ujú. Ok. Entonces, esa es una parte importante. A partir de los 25, recordemos que nuestro chequeo médico y nuestra palpación, y eso nos va a salvar la palpación. A lo mejor y no vamos a sentir una masa microscópica que sí la detectamos en una prueba de ultrasonido o de mamografía, pero nos vamos a acostumbrar a qué es lo normal de la mama. Y a partir de los 40 años, obligatoriamente nuestra mamografía de tamizaje cada año. Ok. Ujú. Ok. El hecho de que la gente dice, en mi familia nadie ha tenido cáncer de seno, así que es lo que yo decía cuando hice la presentación. Entonces me relajo y no, yo fresh, eso no lo voy a sufrir o a padecer. Entonces doy así como muestro más indiferencia a ese tipo de exámenes, o al ir a mi Papá Nicolau, esté yo o no activa sexualmente, o toca esperar a activarme para empezar a como a ponerle más atención a todas estas cosas. Acá pues vamos a entrar a hablar de los factores de riesgo, Ok. ¿verdad? Los factores de riesgo, tocamos puntos que es lo que tú estás mencionando, y pueden ser factores, por ejemplo, biológicos, donde está la edad, antecedentes familiares directos, el inicio de la menstruación, si es una menstruación muy temprana o muy tardía, portadores de los genes, ¿verdad? Que era lo que hablábamos antes de empezar el programa. Puede ser un BRCA1 positivo o negativo, y puedes tener o no puedes tener el cáncer, ¿verdad? Es relativo, pero está dentro de los factores que tenemos, y obviamente el ser mujeres nos predispone mucho más que el ser hombres. Entonces, si nos vamos a los factores biológicos, la edad, antes se mencionaba que el cáncer era un cáncer edad dependiente. ¿Qué significa esto? Que lo vamos a tener más en mujeres mayores de 60 que en mujeres jóvenes. Entonces, se vivían muy relajadas. Sin embargo, actualmente hay estudios en donde dice que más o menos entre un 11 a 14% de los cánceres de mama son detectados en mujeres jóvenes. ¿De qué edades? Mujeres que van 20, 24, 26 años, Bien, o sea, jóvenes. muy jóvenes. Antes no esperábamos tener un cáncer de mama en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué nos enseña esto? A regresar con lo que yo empecé. Chequearnos, consultar, ¿verdad? Y no es que tengamos y que vivamos con la paranoia de voy a ir a ver si tengo. No, es parte de mostrarnos cuidado, ¿verdad? Los antecedentes familiares está descrito que a diferencia, por ejemplo, del cáncer de cervix, que ese pues ya sabemos que es por BPH y no es hereditario, el cáncer de mama pues sí tiene un factor herencia más de primer grado. Si tengo una mamá que tuvo cáncer, no quiere decir que yo lo vaya a tener. Sin embargo, sí me lleva a chequearme y a hacerme el chequeo que mencionaba,
A los 25 años, ultrasonido mamario, y que me chequee el médico y evaluar bien esa parte, ¿verdad? Entonces, la menstruación muy temprana, antes de los 12 años, o la menopausia tardía después de los 55, esto nos predispone porque hay mucha exposición estrogénica a nivel de la mama. Entonces, esos son factores que no podemos nosotros modificar. Van a estar los factores que van a estar relacionados con la reproducción, por ejemplo, el tener o no tener hijos. Este es un tema importante porque sí está descrito que te predispone mucho más el no tener hijos a que puedas desarrollar un cáncer de mama. Y los factores con los estilos de vida, que estos pienso que son los que podemos modificar, que son los más importantes, porque los biológicos pues te toca, pero los estilos de vida, el consumo de alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo y el sobrepeso son factores que te van a predisponer no solo al cáncer de mama, sino que a cualquier otro tipo de cáncer. Y aquí viene el tema hormonal, que te dicen no tomes la terapia de restitución hormonal en la menopausia porque te va a dar cáncer de mama. Las hormonas por sí no te van a dar cáncer de mama. Si hay una masita que no se detectó a tiempo, que está sumamente pequeña, ¿qué pasa si tomas hormonas sin hacerte chequeos previos? Puede hacer que sobrecrezca más rápido la masa, pero no te la provoca, ¿verdad? Entonces, los estilos de vida que no son saludables sí van a ayudarnos a desarrollar cualquier tipo de cáncer. Tuviste hijos, pero no diste la lactancia. ¿Eso también afecta, Sara? Sí, es un factor, porque no expones como a que trabaje las glándulas, ¿verdad? Entonces, otro punto importante que debemos saber es en relación a los estilos de vida. El ejercicio. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Semanalmente realizar 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana. Entonces, muchas veces tenemos sobrepeso, algo afecta el sobrepeso, todo tu metabolismo, resistencia a la insulina, y entonces estás de bajón por muchas razones, y entonces no quieren hacer ejercicio las pacientes. Cuando les explicas, bueno, haz media hora de lunes a viernes, por lo menos, ¿verdad? Eso ya te ayuda y ya te relaja mentalmente. Yo lo he visto con mis pacientes que no es que vaya y pague un gimnasio y se tenga que meter y a esforzarse 2 horas. En su casa lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, el tema de alimentación también, ¿verdad? Recordemos que el sobrepeso, como mencionábamos, nos va a llevar a afectar muchos puntos importantes. Sin embargo, cuando hablamos de cáncer de mama, tenemos que evitar, por ejemplo, todas las grasas saturadas, comer grasas sanas, irnos por alimentación más saludable, todos los coles, los verdes. Muchas veces las pacientes que han sufrido de cáncer de mama se cuidan de todo lo que vaya a tener fitoestrógenos. Recordemos que la alimentación en algún momento pues se va a convertir en algo negativo si no sabemos elegir el tipo de alimentación. Incluso muchas veces es que yo como solo fruta y verdura, doctora, y queremos bajar de peso. Y cuando vemos, estás consumiendo todas las frutas que aumentan tu índice glucémico, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener como mucha conciencia de nuestra alimentación, del tipo de ejercicio que estemos realizando. Y si nos damos cuenta, lo que hemos hablado desde que empezamos el programa para acá, va un 60%, 70% de estilos de vida, de lo que yo puedo hacer, de en qué me comprometo yo, Sara,
para estar bien y para evitar que me dé un cáncer. ¿Sí? Otro punto básico es la detección. ¿En qué fase te lo detectan? ¿En qué fase te lo detectan? ¿Cómo te lo detectan? ¿Qué exámenes hay que hacer? Que era lo que hablábamos de la mamografía. ¿Sí? No sé yo si hay una forma más fácil de poder hacer en algún momento el examen, la sensibilidad de nuestras mamas. Ahora pues ya hay mamógrafos digitales que automáticamente te aplastan y te sueltan, ¿verdad? Ya no es como, ¡Qué maravilla! Como antes que te... Y dele el hombre. Ajá. En cambio, que los ojos se te van a salir y no deja de ejercer presión. ahora estos aparatos tienen un monitor acá a la par y la placa y te aplasta y cuando ya detecta la imagen, ¡pac!, suelta. Ah, qué bonito. ¿Verdad? Entonces, sí es muy importante. Yo a veces tengo pacientes que, mire, duele, tómese un analgésico antes de ir. Échese una cremita antes de ir. No se puede porque te dicen que ni desodorante, pero, o sea, un analgésico sí te lo puedes tomar para evitar lo que hablábamos dentro de los métodos de tamizaje de cáncer de mama. Por ejemplo, la mamografía es el método ideal y es el examen que te va a salvar la vida, porque puedes detectar si acudes a un buen lugar, ¿verdad? Esa es otra cosa. Realizar el examen en un centro diagnóstico que te dé confianza de hacerlo, que tenga pues buenos aparatos, ¿verdad? Porque uno se encuentra con cada historia de pacientes que o no han sido detectadas o han sido sobrediagnosticadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mejor ahí? Pues nada, porque no te detectaron y cuando te detectan ya no se puede hacer mayor cosa, y las sobrediagnosticadas, pues el susto que te dio el diagnóstico erróneo. Cuando una imagen te presenta ya una sospecha, entonces de ahí ya viene la propuesta de hacer una biopsia. Entonces, suponte en la mamografía hay una clasificación mamográfica que va de 0 a 6. Entonces, la clasificación de la 0 a la 2 es normal, ¿verdad? En la clasificación 0 te sugiere quien hizo el examen realizar un complemento con un ultrasonido mamario. ¿Por qué? Porque reportan que las mamas tienen mucha densidad. ¿Qué es la densidad mamaria? La densidad mamaria simple y sencillamente es que la mama tiene mucha grasa. Entonces, la mamografía, hagamos de cuenta que es una radiografía de la mama. Entonces, al tomarla se va a ver blanco. No sabemos si detrás de lo blanco puede existir alguna masa que no la detectó la mamografía. Entonces, debemos de hacer el complemento con el ultrasonido mamario, que ahí nos va a dar otro tipo de información, ¿verdad? En la clasificación 1 y 2, pues definitivamente caen entre hallazgos normales, algún quiste, algún fibroadenoma muy pequeño que solo es de darle seguimiento y observar. Yo siempre les digo a mis pacientes, guarden sus placas, porque eso te sirve cuando vas a realizar el examen el siguiente año. ¿Para comparar? Para comparar, ¿verdad? Le sirve a la persona que te lo está realizando. Hay un centro diagnóstico pues que tiene una plataforma virtual y ahí descarga uno las imágenes, ya no necesita uno que las lleve a las pacientes, ahí están, y a las pacientes también les sirve porque ahí meten su usuario y ahí está todo su historial, ¿verdad? Entonces, pero no pierdan sus exámenes, eso es básico. Y suponte en la clasificación 3, mencionan hallazgos probablemente benignos, donde ahí te sugieren muchas veces realizar una biopsia, que era lo que tú decías, y en este caso, ¿qué es lo mejor, verdad? Cuando tienes, en mi caso, por ejemplo, que yo miro ginecología y endocrinología en la clínica, y tengo dentro de mis chequeos, y me llega una paciente con una mamografía estadio 3, yo la remito al gineonco, que es el experto en puncionar y en hacer lo correcto con la mama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente si te toca, en mi caso, operar algo benigno, estoy capacitada,
pero muchas veces si te menciona la palabra probablemente benigno, existe la posibilidad de que también pueda ser lo contrario. Entonces, no es como la persona que está sumamente entrenada para hacerlo incluso con una aguja fina que no sea tan traumática. Para tomar la biopsia. Para tomar la biopsia, ¿verdad? Muchas veces dirigidas por ultrasonido, toman la biopsia, la refieren y a veces son inflamaciones. Muchos diagnósticos pueden ser, pero no es nada maligno. Ya salimos de esa preocupación y pues la paciente está bien. Y a partir del 4 al 6, pues ya son de características de malignidad en donde depende el estadio, depende el tamaño que tenga el tumor, así se le da el tratamiento que corresponda a la paciente. Entonces, si nos damos cuenta, algo que existe una gráfica en relación al cáncer de mama, donde te menciona que cuando empieza a modificar la célula maligna a nivel de la mama, desde el día 1 hasta el día 400, que es cuando ya hay muchas, ya es un cúmulo de células malignas, van a pasar 400 días. Okay. O sea, de 1 a 16 células. Pero de ahí, de esos 400 días, pasan 5 años a que sea una masita de 0.0 centímetros que la detecte una mamografía. Entonces, le tomó su tiempo formarse para llegar a ser detectada. Para llegar a ser detectada. Entonces, ¿por qué menciono esto? Esa gráfica es muy linda. A mí me gusta mucho explicarle esto a las pacientes, porque si de 0.5 yo voy a detectar esa masita por imagen, porque muchas veces si es una glándula mamaria grande y me palpo, no la voy a palpar yo incluso como mujer, o voy al doctor y se puede perder dentro de todo el tejido de la masa, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante realizar los exámenes que mencionábamos y acá, cuando ya es detectada, pues ya se duplica mucho más rápido, y para que llegue a tener 3 centímetros y se convierta en un tumor palpable, ya han pasado más o menos entre 8 y 10 años. ¿Cuánto me haces pensar en mi mamá en eso? Porque mi madre tuvo cáncer de mama con la bendición, entre todo eso, que estaba encapsulado. Entonces a ella solo le quitaron una sección de su seno y no le quitaron todo el pecho, como lo querían hacer aquí en Guatemala. ¿Cuánto un factor emocional puede acelerar ese proceso que acabas de describir entre 8 y 10 años, Sarita? Que en el caso de mi madre fue que murió mi papá. Y luego me explicaba a mí, Haroldo, porque el seno en el que ella tuvo cáncer, que era opuesto por ser mi papá la figura, y porque como mi mamá ya tenía como un crío a mi esposo. Entonces, o sea, con él yo pude ver la parte emocional y la parte física que me explicaba a mí como hija para poder comprender cómo es que eso funcionaba. Entonces digo yo, ok, aparentemente como nos lo describiste, es un proceso lento. Es un proceso lento. Pero, ¿cuánto te puede afectar un proceso emocional? La muerte de un hijo. Mira, el doctor Hammer, con la muerte repentina de su hijo, cómo él desarrolló cáncer de testículo y la esposa cáncer de seno. Entonces, ¿cómo eso también impacta? Impacta mucho, y acuérdate que cada emoción va relacionada a la enfermedad, y lo más importante es cómo está tu sistema de defensas. Cuando vivimos en una tristeza, cuando tenemos un duelo tan grande como la muerte del esposo de toda la vida, sí, 60 años. ¿Qué sucede ahí? Que tu sistema inmunológico se baja. Entonces, todo lo que tenía controlado tu sistema de defensas empieza a salir, ¿verdad? Y eso lo vemos mucho en el virus del VPH, que está descrito que los estadios 1, incluso tu mismo cuerpo los cura, pero cuando tú le dices a la paciente, tiene este diagnóstico,
que es lo segundo, según su personalidad, ponerse muy triste. Baja su sistema de defensas y en lugar de mejorar, empeora. Incluso cuando les dicen que les tienen que quitar la matriz y ya tuvieron sus hijos. O sea, es una cosa como que les están quitando todo su poder femenino. Exacto. Pero ya dieron a luz a los hijos que iban a dar a luz, ¿ves? Entonces, esa parte del cáncer, como lo estamos describiendo, lleva un proceso lento. No es que hoy me salió. Uh-huh. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado en no querer ir al doctor, en no querernos hacer la mamografía, en que si duele, como cuando el Papa Nicolau, ¿verdad? Ay, es que me va a doler, es que me voy a sangrar, entonces buscar como la mejor opción. Yo en clínica siempre les digo a las pacientes, ¿nunca te lo han hecho? No te va a doler. Y no les duele, ¿verdad? Mis aparatitos no duele, son sumamente pequeños, o sea, entonces no duele. Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la mamografía? Era lo que yo te comentaba, buscar un buen centro diagnóstico. Obviamente no son exámenes que cuesten 100 quetzales, son exámenes que van a tener un valor, ¿verdad? Buscar un centro de referencia, porque ahí viene el otro punto, ¿verdad? Donde tengamos una buena interpretación. Uh-huh. Porque podemos tener una imagen y a veces irse el diagnóstico, ¿verdad? Recordemos que como puede haber una imagen estrellada, clara, que nos diga, bueno, es signo de malignidad, pueden haber microcalcificaciones juntas. Que pareciera eso. Que definitivamente son un cáncer. ¿Cuándo es el mes del cáncer de mama? Octubre. Porque ahí te sacan estos centros de diagnóstico, sí, te sacan ofertas del 2x1. Sí. Con mis hermanas y mi hija nos unimos, mis sobrinas, y vamos cada quien sacan con promociones, su hija, exacto. Yo les digo a muchas pacientes, por ejemplo, que llegan agosto, septiembre y así, y ya les toca. Uh-huh. No tienen seguro ni nada. Yo les digo, ¿sabe qué? Espérese a octubre. Y hacemos el examen, lo hace tranquila, ya solo lo chequeamos. Ante todo sí es preventivo, Sarita, porque exacto. Si estás ya con algún padecimiento. Claro, o sea, ahí ahí no te esperas, pero sí. Si es solo es tu chequeo de rutina, esperémonos el otro mes, sí, hágaselo y ya lo vemos, ¿verdad? Entonces, mira, este episodio sale al aire el día del cáncer de mama. Buenísimo. O sea, qué mejor recordatorio que eso. Qué mejor recordatorio que eso. Entonces, sí. Es un punto válido si nos damos cuenta cómo va creciendo. Imagínate del día 1 a 10 años, a 5 años, que lo puede detectar la mamografía, y a 8 o 10 que lo puedes palpar. Entonces, uh-huh. Animémonos a consultar. Sí. ¿Verdad? Ok, entonces, en estos exámenes de tamizaje de cáncer de mama está la mamografía como número 1, el ultrasonido como una sugerencia, depende como de un complemento. Ajá. La biopsia ya cuando es necesario, y después ya viene, depende de qué arroje, si es solo un tratamiento con un medicamento, con uh-huh. cambio de alimentación o con lo que sea, o si ya hay que proceder a otro tipo de cirugía, la mastectomía. Cuando tú decías, ¿verdad? A mi mamá le querían quitar toda la mama y le quitaron un cuadrante. Sí. Actualmente en Guatemala tenemos oncólogos, gineoncólogos excelentes, ¿verdad? Gente muy entrenada que ya no son tan radicales como antes, que tenías un puntito y mejor quitaban todo. Y ganglios y todo. Y yo he tenido pacientes que hemos tenido como muy lindos resultados porque no les ha tocado mutilarse, sino que una cuadrantectomía se llama, ¿verdad? Una mastectomía parcial, donde conservan la mayor cantidad de su seno. Psicológicamente eso para la paciente también es bueno. Entonces, y también es bueno que las pacientes sepan que aquí en Guatemala también ya podemos tener esa opción con médicos entrenados fuera, pero que desarrollan y hacen muy bien su trabajo. Y después uh-huh. incluso depende del trabajo que realizaron en la mastectomía, si es recomendable, se pueden poner el implante. De una vez, exacto. Tengo este tatuador que les hace el pezón en tatuaje para que estéticamente, gratis, se los hace gratis como una donación Ajá. de él hacia las personas, a las mujeres que han padecido de eso. Es un acto de cariño de él para ellas. Entonces, entre el implante y el tatuaje. Ya queda, sí. Sí.
Sí, sí. Pues- Bueno, y entonces, ¿qué síntomas nos puede dar el cáncer de mama? Obviamente, cuando ya lo detectamos y no nos hemos chequeado, va a ser una masa palpable, indurada, generalmente no dolorosa, Que es indurada. como una piedra. O sea, no va a ser, no se mueve, lo palpas, lo tocas y es como que tocaras una piedra, así Está ahí duro, fijo, ¿verdad? Ok. Y entonces ahí es donde hay que evaluar también si no hay ulceración. A veces cuando son cánceres agresivos se ulceran y forman una úlcera en la piel de la mama. Evaluar, porque a veces, ay, es que yo creí que era una mastitis, creí que era una infección, ¿verdad? De la mama. ¿Te puede dar mastitis si no estás dando de mamar? No es lo más común, no es Ok, lo más común, ok. pero sí está descrito porque puede ser una infección de la piel, Ok. ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, una masa dura, poco móvil, dolorosa o no, con cambios de coloración en la piel, enrojecimiento. Algo que es muy importante es la secreción por el pezón. Esa secreción muchas veces es secreción sanguinolenta, retracción del pezón, o está descrito como piel naranja, ¿verdad? Así como los poritos de las naranjas, así se te puede poner la piel. Como Entonces, que fuera una celulitis. ajá. Entonces, todos estos son signos que tenemos que tener en cuenta para consultar. Ok. Obviamente, si hacemos nuestro chequeo preventivo, no vamos a llegar a esto. ¿Has visto tú casos donde está dándose al mismo tiempo en ambos senos? No, Nunca. nunca he visto en las dos, pero sí he visto en una y cánceres muy agresivos. Y hay cánceres que tratan en un seno, aparentemente quitaron el problema, ya está, y paz, después pasa algo. Pasa al otro, ¿verdad? Entonces acá es muy válido donde hacen todo lo genético, todo lo de receptores, de estrógeno, ¿verdad? Y los tipos de tratamiento que después van a dar, porque la cirugía es parte del tratamiento, pero el tratamiento posterior depende que salga en la patología, entonces les dan un antiestrógeno, les dan quimio, puede haber radiación, radioquimio, o solo radiación, Cuando, o quimio tomada. cuando tú dices depende de lo que salga en la patología, ¿qué puede salir? O sea, cuán El severo, tipo cuán de avanzado. cáncer, ajá, Ok, el ok. tipo de cáncer, porque hay cánceres que, como mencionábamos, ¿verdad? Están los lóbulos, están los túbulos, que es donde sale. Entonces, hay cánceres que se desarrollan, los más frecuentes son los que son a nivel de los conductos, ¿sí? Esos son los más frecuentes. Y los de los lobulillos, ¿verdad? También es un tipo de cáncer y depende la agresividad del cáncer. Y esto lo muestra la patología y pruebas histoquímicas que le hacen al tumor. Ok, ¿qué sucede con las personas que tienen implantes mamarios? Al palpar, ¿se siente de la misma forma? ¿Es de alguna forma un obstructor el implante para solo palpar y tocarte tú con las manos? ¿O es, ahí sí Fíjate vámonos que a la no se mamografía, sí o siente sí? de la misma forma, ¿No? porque depende del tipo de implante, ¿verdad? Pero a veces hay implantes que no te permiten bien palpar la glándula, otros depende cómo te lo colocaron. Es que hay formas también. Exacto, ¿verdad? Entonces, Sí. sí se puede palpar la mama, y en las mujeres que tienen implantes, pues lo más recomendable es hacerles ultrasonido Ah, ok. para no tener el aplastón de la Sí, mamografía. Yo no sé si todavía ponen implantes de solución salina, porque ahí van llenando la bolsita acorde al tamaño que quiera Yo creo la que ya mujer. no, de hecho ahora ya hasta ponen implantes de unos que ya los tenés que quitar en 30 años, algo así. En 10, idealmente, dice el... Ajá, pero ahora ya cirujano. es otra tecnología que según como del material que son, Sí. ya yo tengo pacientes que se han puesto y cuando se lo tienen que cambiar. Me dijeron en 30 años.
Ok, vas a llegar a los 70, quítemelo. Me los voy a quitar. Cámbiamela. Ya no los quiero. Ok. Entonces, ¿Puede ajá, alguien, Sarita, que ya ha sido diagnosticado, tratado y todo esto, ahí ya no puede tener ningún tipo de tratamiento de reemplazo hormonal? en el cáncer de mama no. Ese es uno de los cánceres donde aunque no tenga estrógenos. Aunque no tenga estrógenos, porque acuérdate que, por ejemplo, incluso los fitoestrógenos van a ser estrógenos naturales, ¿verdad? Que no hay tanta evidencia científica, aunque digan que son buenos, los naturales muchas veces en puntos como la mama, uno no sabe qué tanto pueden estimularte. Entonces, lo ideal es que no. Ahí se trata, por ejemplo, lo emocional de otra forma. Y déjate tú lo emocional, todo Los calores. Sí, todo eso. Aguántese. O sea, así. Sí. Jesús, Señor. Porque ahí sí creo que la calidad de vida se viene al suelo. Las Y personas entonces, que no tienen tratamiento de sí. reemplazo hormonal. Qué Y terrible. entonces yo te digo algo. Ahí es donde viene la diferencia entre voy consulto a tiempo Para no llegar a eso. para no llegar, porque allá tú haces la diferencia entre que te quiten un pedacito y tu tratamiento sale hasta menos costoso. Como el paciente que va a desarrollar diabetes, Ujú. ¿verdad? No se cuida, sigue comiendo, tal vez ya tuvo prediabetes, resistencia a la insulina, y cuando llegan a la consulta, pues ya llegan con niveles altos donde a veces hay hasta que medicarles insulina, ¿verdad? Porque demasiado descompensados, y muchas veces te dicen, ¿y será que puedo no tomar y ahora sí hago dieta? No, eso lo debimos de haber hecho hace 10 años. Claro, ok, ya 8 tienen todo eso y años. siguen tomando, Sarita. Sí. Tú decís, no puede ser. El cáncer de mama, ¿cuántas fases tiene, Sarita? ¿Cuál es la máxima? 6, 4, 5. ¿Cuál es el fase? Como acuérdate que la clasificación ahí es muchas veces la haces quirúrgica, ¿verdad? Entonces depende qué tanto abarcó, evalúas el tamaño del tumor, qué tanto abarca, los ganglios, ¿verdad? Cuando yo he entrado con la doctora con la que opero esto, a hacer cirugías de mis pacientes, ¿verdad? Ella me invita a hacer cirugías, son cirugías muy largas, muy largas. ¿Por qué? Porque es muy delicado, minucioso el trabajo. Sabes que con ella hemos hecho como cirugías conservadoras, ¿verdad? Entonces es como más trabajo el quitar, y ahí va, a ir buscar la masa, porque a veces son masas pequeñas, como lo mencionábamos, ¿verdad? Que se les coloca un arpón previo a la cirugía, ¿verdad? Es que pienso en el mar, un arpón es con los que atraviesan Ajá, los peces. Exacto, entonces para atravesar la masita y que tú puedas llegar con tu guía. Exactamente. O sea, por eso te digo, ahora aquí en Guate hay gente muy capaz. Te digo, son cirugías largas en tiempo, o sea, 4 o 5 horas, porque se hace toda la exploración de la axila, pero todo esto va acompañado de que quitas y está el patólogo revisando la pieza. Y te quitan sí o sí los ganglios de ese lado que te... Por ejemplo, van evaluando y mandan un ganglio para ver que esté negativo. Y buscas y exploras toda la cadena ganglionar axilar. Entonces, no solo hace cirugía mamaria, sino que hacia la axila. Ok, lo que se va a patología, en el caso del ganglio, se puede ir a una patología rápida y que tú sigues en cirugía y ya tienes la respuesta. Sí. Mientras que el otro se va a una patología más lenta, más minuciosa. A otras pruebas, ¿verdad? Sí. Entonces, pero estás haciendo ese tipo de cirugía y está el patólogo casi que a la par tuya por teléfono, o está ahí con su microscopio viendo todo eso. Ese es un punto. Otro punto es que, por ejemplo, cuando haces algo parcial, lo ideal es que a esa pieza que quitaste la mandes a hacerle una mamografía a la pieza.
Pero es otro tipo de mamógrafo, que no me digas que usan las mismas maquinonas. Solo enfocan así la pieza, porque entonces ahí tú ves si la imagen que tienes de lo que quitaste es la imagen donde estaba. Tiene que coincidir. Exactamente. Porque estás dejándole a la paciente su mama. Ok, porque me llama la atención. Puede que te trabajen algo, pero que como el cáncer es silencioso, no te está molestando otra parte del cuerpo, otro órgano o algo, pero ya hay metástasis. ¿Cómo saber cuándo ya hay metástasis? Lo que sucede es que acuérdate que van a haber otros síntomas. Va a haber sintomatología, va a haber dolor. Por ejemplo, en mama, la metástasis es a hueso, a pulmón. Ok. Entonces las pacientes tienen que tener un seguimiento estricto. Ok, ya otro problema respiratorio, dolor, complicación, dificultad para respirar o mucho dolor de huesos y entonces, insisto, la prevención en este tipo de situaciones es básica. ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, cuando ya no estamos embarazadas, ya no vamos al doctor. Ya no nos queremos chequear. Embarazadas, yo miro a las mujeres que ahí van, ay, que aquí vengo, ay, que ya falta poco. Ay, nace el bebé y se te pierde. Muchas se pierden, ahí regresan, ay, me va a regañar. Y a mí me da risa cuando me dicen me va a regañar. Y yo le digo, no, yo un hijo tengo que ser el que me aguanta, ¿va? Mis regaños, sí hay que regañar, pero el resto no es tu responsabilidad, sí es responsabilidad de la paciente de hacerse consciente y de saber que tienes que cada año ir y chequearte. ya tal vez a la hora que dio uno a luz y le están dando de alta en el hospital es decirle, el ginecólogo a uno, decirle, de aquí en adelante el responsable es usted, ya no va a tener un bebé en el vientre que la va a hacer llegar al chequeo mensual, sino que no se olvide de usted solo porque ahora atiende a un hijo. Sí. O sea, de usted depende, no depende de mí, yo no la voy a estar paloneando. O sea, es que sí. ese es el punto donde muchas veces sabes que ni siquiera es la parte económica porque tienen un seguro que les cubre casi todo. Tiempo y desidia, diría yo. Tiempo o miedo. Es que también ese factor de mitos es un factor donde, por ejemplo, para un programa estaría bien, ¿verdad? Todos los mitos que hay que te hacen que no vayas al doctor. Ejemplo, sí, de los papanicolaos, de esto de las mamas, del peso, o sea, todo lo que te lleva y que te dicen, ay, no, por tal cosa. Pues más, el no usar un método anticonceptivo o tomar la píldora de emergencia como método anticonceptivo. O sea, son un montón de cuestiones que son importantes, pero que pesan mucho a la hora de que tomen la decisión de ir al Si estoy dando de lactar, al doctor. ¿puedo tener acceso a algún método anticonceptivo? Sí. Sí, no interrumpe mi lactancia ni le afecta Hay nada al métodos bebé. específicos. Ah, ok, Ajá. ok, está bueno. Sí, saber. si no vienen ahí con el bebé a los 40 días. Sí, porque luego dicen lactancia exclusiva, que eso es el mejor anticonceptivo. Ese método se llama MELA. Que es método de lactancia amenorrea, porque en teoría No te baja no tu te baja periodo. la regla, pero ¿y si tienes, sí te baja? entonces ahí ya no funciona. Tienes que tener, O sea, tiene no que bajarte. no te tiene que bajar. Tienes que estarle dando cada 2 horas pecho al bebé. Va a ponerle ahorita que mi nieta ya es mamá, o sea, ya soy bisabuela. Y ella tiene a Gael a requerimiento. O sea, que el Gael quiere, ella le da de comer. Entonces, ¿y qué pasa si sí le viene su periodo menstrual y ella ni agua le ha dado en pachita? O sea, entonces, puro pecho. Y si sí le viene, ¿qué no sucedió? ¿O qué dejó de pasar ahí? ¿O qué? Ya es su organismo. Entonces ahí ya no sí, es ahí ya seguro. no es seguro. Hay que hacer uso de entonces cada 2 horas supuestamente tienes que despertar al bebé si no se despierta y ponerte cada 2 horas exactas. Puro relojito de día y de noche. Ajá.
Ay, no, chulas, pero hay métodos anticonceptivos. Existen ¿Verdad? métodos seguros muy buenos que ya no te dan tantos efectos secundarios. Porque yo no sé si conforme el bebé va madurando también, su requerimiento se haga de 2 horas y media, 3 horas o más. O cuando ya le empiezas Y si a dar tu de leche le está comer, sustituyendo, sustentando, cuando sustentando, ¿verdad? Porque también las mamás se consumen, Sarita, donde el resto de No tu vida quedas, tienes más ajá. hijos, tienes casa, tienes pareja, atiendes tu casa, trabajas, o sea, ¿cómo vas a Esto, combinar todo ajá. eso? Te metes a factores de estrés, si ya le vas a tu factor de estrés, ¿cómo eso va a afectar a tu crío, a tu familia, ¿verdad? Entonces, sí, son muchas cosas. Ok, entonces ya vimos los factores de riesgo, ya vimos los exámenes, ya vimos los síntomas. Todo esto, conforme se va acercando a un positivo, pides tú también el acompañamiento desde la parte familiar, la parte Emocional, psicológica, ¿verdad? sí, Para que sí. puedan hacer un mejor, porque hoy en día, no sé si te has dado cuenta, Sarita, cada vez hay más gente saliendo adelante de los cánceres Sí. en diferentes partes del cuerpo. Pienso que se hacen muy conscientes y toman en serio esa parte emocional, esa parte que hemos aprendido de saber que al final todo va conectado. O sea, somos seres de conexión. Entonces, como lo que hablábamos hace un momento de tienes algo dormido y cómo se te activa con una tristeza. Sí, ¿cuál fue el detonante? Exacto. Porque puedo tener el cáncer, el gen del cáncer de mama y no nunca tener. desarrollarse. O la que lo tiene negativo, no haber nadie en la familia empezar con y alguien. alguien lo detona. Sarita, ese BCRA1 es en sangre. Esos son exámenes genéticos en sangre. ¿Se hacen aquí en Guatemala? No los hacen acá, los mandan ¿A Estados Unidos? a Estados Unidos. Ok. Son costosos. Pero déjate tú. Son si- costosos, ajá, si te va a entonces- prevenir. Yo quiero hacerme ahorita uno que te hacen un raspado en las mejillas por dentro con un brush. Dirías tú con tu mini brush. Ajá. Para Con un hisopito. Sí, para algunas cosas genéticas que yo estoy interesada. Sabes en que hay averiguar. una de peso. Ujú. De peso donde te dice hasta qué genes son los que te afectan, incluso qué tipo de ejercicio es para cada Sí, persona. ese es el que voy a hacer. Es el que voy a hacer con Carlos Sanchinelli, Ese que y es la nutricionista con la que yo trabajaba acá. está uno de piel. Sí, que también eso lo mandan a Estados Unidos. Todos esos no los evalúan procesan acá. Sí, no los sí. procesan. Sí, pero son esos, yo les he hecho varios test de estos de peso a pacientes que no logramos, que con nutricionista, el tratamiento bien, laboratorios bien, todo lo que vemos, porque este test te evalúa hasta deficiencia de vitaminas, de folatos, ¿verdad? A veces tienen todo normal y el ácido fólico bajo. Sí. Y hay que, y uno no va a pedir un examen de ácido fólico de rutina, ¿verdad? Entonces, yo sí he tenido pacientes que la nutricionista, lo típico mentalmente que uno tiene, ¿verdad? Le ponía mucha proteína, le quitaba carbohidratos y genéticamente esa paciente, recuerdo que en el círculo que traía la prueba, a ella le tenían que hacer su dieta con un 50% carbohidratos y el resto proteína y grasas sanas. Entonces lo tenía al revés. Y por eso no era funcionaba. que no funcionaba. Sí. Otra paciente que tuve, que ella, todo el ejercicio era aeróbico, lo que hacía. Ah, Corría y entonces genéticamente cuando vimos su examen era otra historia. O sea, ella tenía que hacer mucho peso y hasta le mandaban a decir ahí qué era lo que tenía que hacer. Sí. O sea, son test muy buenos porque al final le ayudan al paciente a saber por dónde ir realmente, porque Claro. esa eres tú, Claro, genéticamente claro. hablando. Y a esta nutricionista especialista en genética, Ajá. precisamente fue a la que le aprendí eso, se me prendió el foco, le pregunto a Carol, me dice, sí, yo se lo puedo hacer con mucho gusto, y mandamos a Estados Unidos para que hagan allá todo el procedimiento. Y tu informe Sí, son viene. como de 80 hojas. Ujú.
Entonces me dice, cuando le preguntan a la especialista esta, dice, nomás no quiero que me lo hagan los papás ansiosos para ver si mi hijo, es que yo quiero que sea tal cosa en el deporte o en... Dice, no, para eso no funciona. Y ella cuenta su caso especial. Cuando estaba embarazada, empezó a generar coágulos. Y eso... Trombos. Sí. Entonces a ella le tenían que dar el ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina. Tenía que dar la aspirina. Y entonces ella se estaba tomando la aspirina, ¿verdad? Para evitar eso. Pero ninguna mejoría. Y la regañaron cuando fue evaluación. Mire, usted no se está tomando el medicamento. Dice, sí, todos los santos días sin dejar. Cuando le hacen el estudio, ella no le hacía ese medicamento. Entonces era como que no estaba ayudándose en nada, pero a ella ese medicamento genéticamente no le servía. Imagínate. Entonces, para eso es que sirve el tener... Y con toda la razón toda esta información del mundo, porque no saber la genética, porque entonces voy a poner a mi hijo a hacer esto o esto. No, no, pero sí en casos muy... Yo estas pacientes, sabes que era una chica como de 19, 20 años que tenía alterado todo su metabolismo, 19 años. Y la veías, no tenía un sobrepeso exagerado, sin embargo, triglicéridos altos, colesterol alto, tenía genética de parte de papá de esta forma. Intentamos bajar de peso y nada. Y entonces le digo a la mamá, hagámosle el test, porque es la forma única en que vamos a saber para dónde sin perder tanto tiempo. Hágaselo, doctora. Y mira, nos fue re bien, porque la niña en menos de un año ya estaba con todos sus valores normales, aprendiendo a comer saludable, con una rutina de ejercicio, en base a lo que su genética decía. Sí, porque ahorita que mencionas esto del peso, y tú lo mencionaste, que estaba entre los factores de riesgo, el sobrepeso, porque lo que yo como, mi cuerpo lo va a guardar en forma de grasa para reserva, sea este carbohidrato, sea este carne, sea este azúcar, sea lo que sea, no me lo guarda en forma de músculo, pues, o sea, me lo guarda en forma de grasa. Y entonces, y acuérdate que algo que pasó en pandemia fue que gente incluso muy deportista, como no podían salir, aunque tenían recursos en casa, pero era como el estar todo el tiempo encerrados, ¿verdad? Del encierro. Entonces, llevó a una pandemia de sobrepeso. Sí. Y de mala alimentación. Sí, entonces todo eso afecta también en que tú seas ese factor externo que no estás cuidando y que haga que se te apresure el inicio de una de estas cosas. Yo he tenido casos de pacientes que, suponte, estaban en 170 libras y en pandemia se descuidaron tanto, 213, 215. Cuando tú miras más de 30 libras de sobrepeso en 3 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo bajas y cómo regresas a eso? Generar hábitos, disciplina en la comida y que al final, como todas las adicciones, la comida se vuelve una adicción, los carbohidratos se vuelven muy adictivos. Y si agarramos el sobrepeso, nos damos cuenta que es cáncer de mama, cáncer endometrial, ¿verdad? Que es el cáncer al fondo del útero, que te puede dar aquellos sangrados excesivos que no paran, o menstruaciones de 12, 15 días, que te llevan a que sobrecrezca el endometrio. Y esto puede ser canceroso también. Entonces, nos damos cuenta que no es solo la mama. La mama es ahorita el cáncer número 1 a nivel mundial. Pero si nos vamos a otro tipo de cáncer en las mujeres, aunque endometrio es menos frecuente, sin embargo, pasa lo mismo que en mama. Antes mirábamos cáncer de endometrio en mujeres de 50 años, 60 años. Yo he tenido pacientes de 30 años con cáncer de endometrio y un sobrepeso excesivo. Y que incluso no han sido mamás. Y que no han sido mamás. O sea, yo tengo una paciente así. Sí,
Esos sangrados profusos que decías ahorita por el endometrio y su engrosamiento, ¿puede también ese sangrado ser generado por los miomas? Puede ser generado por los miomas. Ok. Ujú. Pero son dos cosas distintas. Un mioma nunca va a ser un cáncer. ¿No? Es algo Nunca va a ser benigno. canceroso. Va a ser una masa que se deforma el músculo y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Sin embargo, no va a ser algo que tú te preocupes más en ver cómo resuelves el quitar los miomas al estrés de que pueda ser un cáncer. Ahora endometrio no. Endometrio, cuando tenemos esos sangrados, lo ideal y primero es hacer un legrado para obtener muestra, tomar una muestra del endometrio y mandarla a analizar. Ok. ¿Qué sugerirías tú si a alguien le está saliendo positivo, que apenas le está empezando el cáncer de mama, tiene miedo de morirse de por sí ya solo por la palabra cáncer, o que no logres sanarse, ¿verdad? Empezar con algunas sesiones de terapia primero emocional, o le entramos directo y urgente a la parte física, a operar, y después viene la parte emocional. ¿Cómo combinas tú eso, Sarita? Cuando la gente tiene mucho miedo. Yo las mando a que trabajen su emoción primero. Sabes que me he dado cuenta que cuando trabajan primero la emoción son mucho más receptivas al tratamiento que cuando lo hacen al revés, que es como generalmente lo hacen, operan, quitan y todo, y ahora te vas a la psicóloga, ¿verdad? Entonces, como mencionan muchos de los profesionales que vienen contigo, por ejemplo, no se pelea un tipo de terapia con otra, al contrario, se potencializan. Entonces pueden estar en un tipo de terapia, ir y constelar el cáncer. O sea, las constelaciones son mágicas. Sí, así es, maravilloso lo que revela. Y cuando te das cuenta, yo he tenido pacientes con aquellos casos, cáncer de tiroides, ya con metástasis a pulmón, y que han constelado y me dice, mire, está ahí, pero dormido. Entonces, eso es una satisfacción tan bonita el que puedas compartir con alguien más, que aparte de lo médico que aprendemos científicamente, hay algo más. Sí. Que complementa todo lo... Sí, es que la emoción es parte del individuo. Y emocionalmente lo podemos usar como un trampolín, o lo podemos usar como un grillete en tu tobillo que no te deja avanzar. Claro. Y tú suéltate hundes y vas cavando tú para abajo en lugar de buscar la salida. Mira, yo he visto mucho en sobrepeso y he mandado a muchas pacientes a constelar el sobrepeso porque metabólicamente bien, no encontramos mayor situación. Y yo cuando les pido todos los exámenes y vemos que todo está bien, tal vez la vitamina D un poquito baja, pero nada que te llame la atención, yo les hago esas preguntas, ¿verdad? ¿Hay algo que usted, a quién le quiere demostrar que es fuerte? Y no me conteste. Solo ves la expresión de sus ojos, de su cuerpo, de su respiración. Entonces le digo, le voy a compartir audios. Yo les comparto muchos audios a mis pacientes y ya cuando entienden, por ejemplo, que es una constelación, y audios de tus programas, le digo, le voy a compartir esto, me dice, ay doctora, sí, justo, mire, gracias, ¿verdad? Mira, es tan satisfactorio ver cómo alguien de estar con un sobrepeso horrible que afectaba su autoestima, porque metabólicamente estaba bien, ver cuando llega de nuevo y tú dices, ¿y aquí qué pasó? Sí. ¿Verdad? Y entonces ya te cuentan, es que fui a terapia, fui donde usted me mandó, escuché tal cosa, vi tal serie, porque ahora hasta todos esos recursos, la famosa Mío Trayo, hasta ¿verdad? Todos esos recursos tenemos, sin embargo, sabes que es famosa, pero no todo el mundo la ha visto. No, si no estás en este mundo. Yo ya llevo 3 veces. ¿La has visto? Es que es muy buena. Y te aseguro que en la segunda le cachaste cosas que no viste en la primera. Justo. Y en la tercera vez. Sí.
Es como con Y un digo libro. que me voy a ir a la cuarta. Que hoy háganle la segunda parte a Sarita. Esa se quedó en que como Tiene en que seguir, continuará, sí, ¿verdad? sí. Así pegó muy duro como Ah, para que no la continúe. sí. Pegó muy fuerte. Súper, Ok, súper bien. ¿qué más queda aquí pendiente entonces, Sarita? Pues Después de acá, todo este descubrimiento. después de ver todo esto, Los tratamientos. los tratamientos, pues esos ya van a ser específicos y van a depender del tipo de cáncer, del tamaño, ¿En la edad del paciente? de la edad del paciente, porque acuérdate que si es una señora que va a tener 80 años, 75 años, donde ya que la sometas a una quimio o algo, ya muchas veces los hijos ya ni operarlas quieren, ¿verdad? No, Porque y ves ya más la calidad. más de la vida. calidad de vida. Entonces, pues yo remarcar la consulta, ¿verdad? El que deben chequearse. Ya nos dimos cuenta cómo podemos detectar a tiempo una lesión tan pequeña en una mamografía. Ok. No lo dejé al tiempo y aprovechando que esto sale hoy, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama, aprovechen, averigüen qué centros de diagnóstico tienen esta oferta, busquen a su mejor amiga, si no tienen hermanas, si no tiene hijas, pero no se deje al tiempo porque después viene el llorar y el crujir de dientes, creo que dice la No, y frase. lo costoso de los tratamientos cuando no lo haces a tiempo. Claro, y vas a evitar que si se dio, se siga regando a otras partes de tu cuerpo y tratar la parte emocional que es esencial. Sabes que yo escuchaba a una psiquiatra española y ella decía, ¿verdad?, cómo ser optimistas obviamente cambia toda tu energía, cambia todo tu plasticidad. Marian Rojas, ¿verdad? Sí. Toda la plasticidad de tu cerebro. Y entonces decía ella, ahora para entrar a la NASA ya no solo es que miren tu IQ, sino que miren tu nivel de optimismo. Claro, tu inteligencia emocional. Entonces, esa parte de que ahora veamos con optimismo el que tenemos que ir a chequearnos, el quitar el temor del examen, Dejar de satanizar. satanizar eso, o sea, Sí. normalizar que debemos de chequearnos porque ya sabemos que un chequeo a tiempo nos va a salvar la vida y recordar siempre que el amor propio inicia dedicándonos tiempo. Claro. Y parte de ese tiempo es nuestros chequeos, es ir a la meditación, es lo que te haga crecer como ser humano. Claro, y como al principio que estábamos hablando, dice, se te pierden después de que dan a luz las pacientes. Ajá. Que no tengo tiempo, doctora. Es como al que le dicen, mire, tiene que meditar media hora al día. ¿Media hora? Yo no tengo tiempo. Ah, ¿no tiene tiempo? Medite 1 hora. Sí, porque en la meditación vas a aprender qué es lo que no estás priorizando. ¿Qué estás poniendo antes que tú? Si tú no te tienes a ti como prioridad, como porque alguien te va a poner como prioridad. Es mentira que alguien te va a poner como prioridad si tú no te tienes a ti como prioridad. Claro. ¿Verdad? Entonces. Y es toda esa parte de disfrutar cada minuto, cada momento, esto que estamos haciendo ahora, Claro. toda la información que estamos dando, el sentarnos a compartir con una amiga, que no le damos valor, ¿sabes? Claro. Es como Sí. el tiempo para todo el mundo, soy mamá de, soy esposa de, soy licenciada, arquitecta, ¿y cuándo soy yo? Claro, para ti, para darte tu tiempo a ti. Y después, entonces ¿con parte quién lo del quieres tiempo es compartir? eso, ¿verdad? A mí me Sí. decía un día una paciente, ay doctora, qué bárbara, por su culpa no he venido a cita. ¿Cómo la Y a mí culpa? me da risa. Porque está muy sana, ¿ok? Pero sabes que a mí yo aprendí a trabajar esa parte en mí de no enojarme y ver... ¿Por tu culpa? ¿Por qué? Porque está tu clínica llena y no hay espacio. ¿o qué? 1 y 2, porque cuando ella tenía tiempo de ir a la cita, yo no tenía espacios. Entonces le digo, mire, pues, ¿qué le diré? Yo aprendí en la vida a hacerme responsable de mis actos. Ujú. ¿Qué sí puede hacer alguien? Ah, hoy tiene tiempo, vaya, siéntese en la clínica. Quita la cuelan entre una cita y otra. Quien quita y una cita cancela de última hora y ahí la meten a usted. Entonces, o sea, ese ejemplo por el hecho de que tenemos que ser conscientes de que es mi responsabilidad ir. Ujú, ujú. Suponte, yo cada cumpleaños me chequeo.
Te das tu regalo. Me doy mi regalo, ¿verdad? Y este año mi cumpleaños cayó en Semana Santa. Entonces, justo septiembre, que es el cumpleaños de Adrián, que es el jueves, digo yo, bueno, entonces me tocará cambiarme este año de mes, porque la Semana Santa se me pasó y cuando sentí, ya pasó el tiempo, pues. Mira, ya. Pero hay que hacerlo, o sea, no dejar, o porque uno es médico, a mí me decía una paciente, y usted es el Papa Nicolau. Claro. No, tú a ti misma. No, yo a mí misma, no, yo voy como No se entienda ginecóloga. como eso. Claro, ajá. Pero, o sea, hay que chequearse. Claro, claro. Pues gracias, Sarita, por traernos todos estos recordatorios que van en aras de la medicina preventiva, que siempre va a ser más barata. Y si te lo detectan, que te lo detecten en fase 1, que suele ser extraño, pero que mejor porque puede ser que Un ahí te lo cáncer in detecten. situ, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Y el tratamiento va a ser rápido, va a ser económico, menos invasivo, hasta mentalmente Menos te puede traumático. impactar menos, ¿verdad? Entonces, no te dejes al tiempo, hazte tus mamografías, aprovecha las ofertas del Día Internacional del Cáncer de Mama. Si quieres asistir a ginecólogo y no estás todavía con quién voy a ir, la doctora Sara Ortiz te la recomiendo con los ojos cerrados. Ella es ginecóloga y obstetra. Donde le puedes contactar en su clínica al WhatsApp 5923-1441. Repito, 5923-1441. En Facebook la encuentras como Mujer Plena Care. En Instagram, Mujer Plena Care GT. Y su página web, mujerplena.com.gt. Hasta un próximo encuentro, Sarita. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carol. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.